¿Alguna vez has cargado con un secreto tan pesado que sentías como si te asfixiara todos los días? Un secreto tan oscuro que te hizo cuestionar todo tu vida, tu familia, incluso tu propia autoestima. Bueno, esta es mi historia y no es fácil de contar, pero es necesario contar algunas historias porque mantenerlas adentro puede destrozarte. Crecí en lo que desde afuera parecía una familia normal. Lo teníamos todo. 2 padres amorosos, una casa bonita y una vida aparentemente feliz. Mi mamá tenía un trabajo exigente que a menudo requirió que ella viajara, dejándonos a mi papá y a mí para pasar mucho tiempo juntos cuando yo era más joven. Pensé que ese momento era especial. Ahora lo veo diferente cuando era pequeño. Mi papá era mi héroe. Era el tipo de papá que se presentaba. Obras de teatro escolares, que me ayudaban con proyectos de ciencias y que siempre me hacía sentir como si yo fuera el centro de su mundo. Mi mamá también era genial, pero debido a su trabajo, ella no estaba tan presente, así que normalmente éramos nosotros solo mi papá y yo, y durante mucho tiempo me sentí bien, pero a medida que crecí las cosas empezaron a cambiar y comencé a notar que la relación que tenía con mi papá no era tan normal como alguna vez pensé. Comenzó con pequeñas cosas, comentarios aquí y allá que se sentían mal. Al principio eran solo cumplidos como si estuvieras creciendo tan rápido o te estuvieras convirtiendo en una joven tan hermosa e inofensiva, pero no fue lo que dijo, sino como lo dijo, el tono de su voz me puso la piel. Gatear, aunque no sabía por qué, en esa época, cuando tenía 14 años, los elogios se volvieron más frecuentes y más específicos. Él me decía lo bonita que me veía cuando usaba cierta ropa o cómo estaba empezando a llamar la atención de los chicos. Odiaba esos comentarios, pero no sabía cómo responder. Él era mi papá. ¿No era normal que los padres dijeran cosas así? No quería hacerlo raro, así que simplemente me reía, aunque por dentro sentía náuseas. Una noche que mi mamá estaba de viaje de negocios, todo cambió. Era tarde y me había acostado. Después de ver televisión con mi papá, estaba medio dormido cuando lo escuché tocar suavemente a mi puerta. Supuse que solo quería decir buenas noches, así que murmuré algo y me di vuelta esperando que se fuera, pero en lugar de eso entró en mi habitación y se sentó en el borde de mi cama. Recuerdo la sensación de temor subiendo por mi columna vertebral. Algo sobre la forma en que estaba sentado allí en la oscuridad hizo que mi corazón reise. Estaba completamente despierto. Ahora cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, esperando que algo sucediera, aunque no sabía lo que él comenzó a hablar en voz baja diciéndome cuánto me amaba, cuánto valoraba nuestra relación. Asentí tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba gritando y entonces, sin previo aviso, él extendió la mano y tocó mi pierna. Me congelé. Quería moverme para gritar y alejarlo, pero mi cuerpo no cooperaba. Quedé atrapado en ese momento sin poder hacer nada más que esperar a que pasara. Luego me dijo que este era nuestro secreto, algo entre nosotros dos. Recuerdo la forma en que lo dijo, como si me estuviera haciendo un favor al compartir este vínculo retorcido, y así todo mi mundo cambió a la mañana siguiente. No lo sabía qué hacer, ni siquiera podía mirarlo, pero actuó como si nada hubiera pasado. Preparó el desayuno, me preguntó sobre mi día, sonrió, como si todo fuera normal. Pensé en decírselo a mi mamá, pero ella todavía estaba de viaje y no lo hice. Quería molestarla. Además, ¿qué diría? ¿Cómo podría explicarle algo que apenas entendí durante semanas? Me quedé callado. Fui a la escuela, salí con amigos y fingí que todo estaba bien, pero por dentro me desmoronaba cada vez que veía a mi papá. Me sentía mal. Cada vez que entraba a mi habitación por la noche me preparaba sin saber qué pasaría después. Él nunca me volvió a tocar después de esa primera noche, pero el daño ya estaba hecho. Me sentí violada, confundida y completamente sola. Comencé a evitarlo tanto como amigos después de clases. Haría cualquier cosa para evitar estar sola en casa con él, pero no importa cuánto lo intenté. No pude escapar. Él siempre estaba allí, un recordatorio constante de lo que había sucedido y de lo que yo era. Demasiado miedo para hablar de la culpa me consumía. Sentí que estaba traicionando a mi mamá al no decírselo, pero al mismo tiempo estaba aterrorizada de lo que pasaría si lo hacía. ¿Qué pasaría si ella no me creyera? ¿Qué pasaría si me culpara? Peor, ¿qué pasaría si ella lo dejara y nuestra familia se desmoronara? No quería ser la razón de eso, así que mantuve la boca cerrada. Pasaron los meses y el secreto se hizo más pesado con cada día que pasaba. Comencé a tener pesadillas y me despertaba sudando frío. Convencido de que algo terrible iba a pasar, mis notas empezaron a bajar y me alejé de mis amigos. No quería hablar con nadie, no quería explicar lo que estaba pasando dentro de mi cabeza. ¿Cómo podía? Nadie lo entendería. Ni siquiera yo mismo lo entendí. Un día no pude soportarlo más. Estaba en la escuela sentado en la cafetería mirando mi almuerzo pero sin verlo. Realmente mi mejor amigo notó que algo andaba mal y me preguntó qué estaba pasando. Quería contarle. Pero las palabras no salían. Solo negué con la cabeza y dije que estaba bien, aunque estaba
estaba lejos de estarlo. Esa noche, después de otra cena silenciosa con mi papá, me encerré en mi habitación y lloré. Sabía que no podía seguir viviendo así, pero no sabía cómo detenerlo. Me sentía atrapado como si no hubiera manera de salir. El punto de ruptura llegó un fin de semana cuando mi mamá estaba en casa. Estábamos sentados en la sala. Solo nosotros dos. Cuando ella me preguntó cómo iban las cosas en la escuela, me encogí de hombros. No tenía muchas ganas de hablar, pero ella me presionó preguntándome si había algo que me molestaba. No sé por qué, pero en ese momento estallé toda la ira, el miedo, la culpa. Todo salió a borbotones. Al principio le conté todo. Ella no dijo nada. Solo se quedó sentada mirándome como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Pensé que se iba a enojar, o tal vez incluso acusarme de mentir, pero en lugar de eso, respiró hondo y me pidió que repitiera lo que había dicho que había hecho, y esta vez escuchó atentamente y asintió lentamente mientras comprendía la realidad de lo que le estaba diciendo. No lloró ni gritó. Simplemente se puso de pie, caminó hacia el teléfono y llamé a mi papá, que estaba haciendo recados cuando llegó a casa. Ella le dijo que se fuera. Él trató de discutir, pero ella no lo aceptó. Le dijo que si él no se iba bien, entonces ella llamaría a la policía. Él se fue esa noche y él nunca regresó. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más difíciles de mi vida. Mi mamá y yo apenas hablamos, no porque estuviéramos enojados el uno con el otro, sino porque ninguno de los dos sabía qué decir. Ambos estábamos de luto por la pérdida de la vida que pensábamos. Tuvimos a mi mamá. Se culpó por no ver las señales, por no protegerme. Me culpé por no hablar antes, por dejar que las cosas continuaran mientras así fuera. Comenzamos a ir a terapia tanto individualmente como juntos al principio. No quería. Hablar de lo que había pasado fue demasiado doloroso, demasiado vergonzoso, pero poco a poco, con el tiempo, comencé a abrirme. Me di cuenta de que lo que mi padre había hecho no era culpa mía, que no había pedido nada de esto. La culpa comenzó a desvanecerse y fue reemplazada por una especie de ira silenciosa. El proceso legal fue largo y agotador. Mi papá trató de negarlo todo, pero mi mamá estaba decidida a protegerme, solicitó el divorcio y finalmente obtuvimos una orden de restricción en su contra. Fue una pequeña victoria, pero se sintió vacía. De papel podría explicar lo que había sucedido por un tiempo. Luché con la idea del perdón. La gente me dijo que necesitaba perdonarlo para poder seguir adelante, pero no estaba seguro de poder hacerlo. ¿Cómo se perdona a alguien que traicionó su confianza en él de la peor manera posible? ¿Cómo se supera algo así? En terapia aprendí que perdonar no significa olvidar, no significa fingir que todo está bien, significa dejar ir la ira del poder que la otra persona tiene sobre ti, significa liberarte del peso de lo que hicieron. Todavía estoy trabajando en esa parte y tal vez siempre lo seré. Mi relación con mi mamá es diferente ahora, pero de alguna manera es más fuerte. Pasamos por algo terrible juntos y nos cambió a ambos, pero salimos del otro lado magullados pero no rotos. No he hablado con mi papá desde esa noche, no sé dónde está y honestamente no quiero saber. He hecho las paces con el hecho de que yo probablemente nunca obtendré las respuestas que quiero de él. Nunca sabré por qué hizo lo que hizo o por qué pensó que estaba bien, pero he llegado a aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuestas y eso es algo que tendré que hacer. Vivir la vida después de esa noche no fue fácil. Mi mamá y yo tuvimos que reconstruir todo desde cero. La casa se sentía más vacía sin mi papá, cerca pero también más segura. Ya no tenía que temer el sonido de sus pasos en el pasillo o su apariencia. Para mí, cuando estábamos solos, el silencio era diferente. Fue un alivio por un tiempo. Luché con muchas emociones conflictivas. Había un alivio de finalmente estar libre de él, pero también había una profunda tristeza que no podía quitar. Perdí a mi papá, no al papá que me había lastimado, sino al papá que una vez admiré, al hombre que pensé que era. Me sentí como si dos personas estuvieran afligidas a la vez. También estaba la ira hacia él por hacer lo que hizo por robarme la infancia. Y enojo conmigo mismo por no hablar antes. Esa fue la parte más difícil. Aprender a dejar de lado la culpa que me había echado a mí mismo. Mi mamá y yo nos mudamos a un departamento más pequeño unos meses después de que mi papá se fue. Necesitábamos un nuevo comienzo, un nuevo lugar. Eso no contenía todos los recuerdos de lo que había sucedido. La mudanza fue agridulce. Extrañaba la casa en la que había crecido, pero también sabía que quedarnos allí nos habría mantenido atrapados en el pasado en nuestro nuevo lugar donde mi mamá y yo comenzamos. Para hablar más, realmente hablar
hablar durante tanto tiempo que ambos habíamos estado viviendo en nuestros propios mundos, ella con su trabajo y yo con el peso del secreto que había estado cargando, pero después de que todo salió a la luz, nos dimos cuenta de lo mucho que nos necesitábamos el uno al otro. Me dolía de diferentes maneras y aunque mi dolor era más obvio, el de ella era igual de profundo. Sentía que me había fallado como madre, que no me había protegido como debía. Nos tomó tiempo a ambos sanarnos, pero trabajamos. A lo largo de todo esto juntos, la terapia jugó un papel muy importante en esa curación. Al principio odiaba ir. No quería hablar de lo que había sucedido. No quería revivir el trauma cada semana. Pero, con el tiempo, la terapia se convirtió en un lugar donde podía descargar el dolor, emociones que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Aprendí que estaba bien sentirme herido, sentirme enojado e incluso sentirme confundido acerca del amor que una vez había tenido por mi papá. El terapeuta me ayudó a comprender que lo que él había hecho no era mi culpa y que no importa cuánto lo había cuidado, él había cruzado una línea que nunca podría superarse. Mi mamá y yo también fuimos a terapia familiar. Esas sesiones fueron difíciles, tuvimos que enfrentar algunas verdades duras sobre nuestra relación y la forma en que nos relacionamos. Ambos habían estado distantes el uno del otro. Mi mamá admitió que había estado tan concentrada en su carrera que no había notado las señales de lo que estaba sucediendo en casa. Se sentía culpable y pude ver que la culpa la consumía, pero no lo hice. No la culpo. ¿Cómo pudo saber que mi papá había sido tan bueno ocultando la verdad y yo había tenido demasiado miedo para decírselo? Con el tiempo comenzamos a reconstruir nuestra relación, comenzamos a hacer cosas juntos, cosas simples como salir a caminar o preparar la cena. Al principio me sentí extraño, como si estuviéramos aprendiendo a ser una familia de nuevo, pero poco a poco encontramos un nuevo ritmo. Ya no éramos solo madre e hija, éramos dos personas que habían sobrevivido a algo terrible y eso creó un vínculo que era más fuerte que todo lo que tuvimos antes. Una de las cosas más difíciles para mí fue aprender a confiar nuevamente, especialmente en los hombres, durante mucho tiempo. No podía estar cerca de ellos sin sentirme ansiosa. Incluso los maestros o compañeros de clase me hacían sentir incómodo. Cuestioné cada interacción, preguntándome si había algo oculto. Motivo detrás de sus palabras o acciones tomó mucho tiempo y mucha terapia para comenzar a sentirme seguro nuevamente y darme cuenta de que no todos los hombres eran como mi papá. También luché con la idea del amor. ¿Cómo podría confiar en alguien lo suficiente como para permitirles acercarse a mí si la persona que se suponía que me amaba incondicionalmente me había lastimado tan profundamente? ¿Cómo podría creer que alguien más no haría lo mismo? Las citas se sentían imposibles cada vez que un chico mostraba interés en mí. Me callaba convencida de que él tenía algún motivo oculto. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que las acciones de mi padre no definían a todos los hombres del mundo y tampoco me definían a mí. Si todavía estás mirando, gracias por escuchar mi historia. Significa mucho para mí poder compartir esto contigo y espero que ayude a alguien. Si este video te resultó útil o conoces a alguien que pueda necesitar escuchar esto, considera suscribirte al canal o compartir este video con otras personas y recuerda tú, la historia importa, tú importas.